Unas semanas pasadas en el Salmo 1 lo basamos y estuvimos hablando cómo una persona es comparada con un árbol que está junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae, todo lo que hace prosperará. Amén. De esta manera tenemos que trabajar mucho, porque como padres sembramos en nuestros hijos la palabra del Señor y hay que aprender a trabajar para que nuestros hijos vayan creciendo y sean buenos árboles. Amén. Queremos aprender a sembrar la palabra de Dios en nuevas personas, nuevos creyentes, y también recuerde que toda semillita que se siembra se cuida, se le protege, se le pone su agua o su vitamina. Así es que ya hemos estado hablando de varios temas enfocados acerca de los árboles, del fruto, y hemos dado una serie de temas acerca de la semilla. Y entonces, en relación con todo esto, vamos a compartir hoy el tema de la fe, una semilla que se siembra. Hablamos de la palabra de Dios como semilla, hablamos del diezmo como semilla, hablamos de los hijos como semilla, y vamos a hablar de la fe, que es una semilla. Entonces la Biblia nos enseña y nos señala todas estas cosas que hemos enseñado. No le pusimos un ejemplo porque es una realidad de lo que la palabra de Dios dice. Entonces vimos prácticamente que la palabra de Dios se siembra, y en la Biblia nos narraba el Señor Jesucristo una parábola de 4 tipos de personas. Estos 4 tipos de personas son los que están a la orilla del camino, ¿recuerdan? Los que están en pedregales, y los que están en espinos, y los que son buena tierra. Recuerden que Jesucristo narra esta historia, y a través de esta narración de esta historia o parábola podemos comprender que Jesús usa el ejemplo de un sembrador. Dice que el sembrador salió a sembrar la semilla, y dice que la semilla cayó junto al camino, cayó en pedregales, cayó en espinos, y también cayó en buena tierra. Pero da el ejemplo nuestro Señor Jesucristo que los del camino, llega la palabra a sus vidas, pero viene el diablo y se roba la palabra, y porque están en el camino o solamente están de paso, ¿cierto? Luego Jesús menciona los del pedregal y dice que cae la semilla, pero como hay mucha roca, es una parte rocosa, entonces no tiene profundidad, viene el sol, la quema. Y Jesús mencionaba de ejemplo que venían las pruebas y después se apartaban, se alejaban, pero cayó esa semilla en esa persona que tipifica prácticamente pedregal. Y luego Jesús mencionaba también de cómo la semilla, la palabra de Dios, caía entre espinos, y Jesús narraba la historia que los espinos eran los que viven afanados con las cosas del mundo, se afanan más por las cosas del mundo que por las cosas espirituales. Entonces vimos que Jesucristo mencionaba los afanes de la vida o las riquezas, así le señala el Señor Jesucristo. Pero Él menciona también los de buena tierra, y que le cae la semilla y son muy productivos constantemente. Y es aquí donde yo quiero que podamos analizar cuántos de los que estamos aquí tipificamos algunos de los ejemplos que pone nuestro Señor Jesucristo al mencionar los del camino, al mencionar lo rocoso, al mencionar los espinos y al mencionar la buena tierra.
Yo quiero que usted sea buena tierra. Amén. ¿Sí, amén? Entonces diga conmigo con su mano levantada, diga conmigo: Señor Jesús, permite que tu palabra, tu semilla, caiga en mí como buena tierra, para que yo sea productivo y lleve fruto en abundancia. Amén. Vamos a abrir nuestra Biblia en Lucas capítulo 17, versículos 5 y verso 6, y vamos a ver la fe, una semilla que se siembra. Es aquí donde va a venir el desafío, amados hermanos. El desafío porque la fe es mencionada en todas las escrituras. Incluso hay un capítulo completo que habla de la fe. En Lucas capítulo 17, versículos 5 y 6, veremos cómo nuestro Señor Jesucristo nos enseña acerca de la fe. Si usted puede ver este panorama de lo que la palabra de Dios nos dice o nos enseña, es ver el personaje que está aquí. ¿Cómo podemos medir nuestra fe? ¿Cómo puede usted medir su fe? ¿Cuánta fe tiene usted? Yo me he considerado desde el inicio, no ahorita, y mucho lo he enseñado dentro de cada predicación, que soy un hombre de fe. Lo he dicho abiertamente antes, mucho antes de que iniciáramos. Me he considerado un hombre de fe y he creído en lo que Dios puede hacer y lo que Dios puede seguir haciendo. Amén. Porque he creído en el poder de Él, he creído en Él, he visto su poder, y eso alimenta más mi fe, y mi fe se fortalece. Pero en Lucas 17:5 dice: dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo: si tuvieres fe como el grano de mostaza, podrías decir a este sicomoro: desarráigate y plántate en el mar. ¿Y qué? O fuerte, diga al final: ¿y qué? Aquí es donde entra el desafío de la fe. Miren una cosa bien interesante. La Biblia nos compara con árboles, ¿cierto? ¿Cierto o no? Entonces, si la Biblia nos compara con árboles, seguramente usted es un precioso árbol, ¿cierto? ¿Recuerdan la frase que usamos hace 8 días? Que árbol que nace torcido. Otra vez, árbol que nace torcido. ¿Usted cree eso? No. Porque sí se puede enderezar, ¿cierto? Lo vimos hace 8 días. Se endereza porque se endereza, ¿cierto o no? Entonces, cuando vemos la palabra de Dios que alimenta nuestra fe, ¿de qué tamaño está tu fe? ¿De qué tamaño? ¿Cuánta es la fe que tienes? ¿Sabe cómo puede usted medir su fe? Podemos tener un medidor de fe. Y Dios mide nuestra fe a través de las circunstancias, a través de la economía, a través de cuando nuestros hijos van mal, a través de enfermedades. Y Dios nos desafía a través de esas cosas y prueba nuestra fe, porque la fe se prueba. Si usted no siembra su fe, usted puede tener su fe, el granito de su fe en su mano sin sembrarlo. Y si usted no siembra su fe, usted nunca va a ver que su fe crece. Toda fe, dice Jesús aquí, que los apóstoles, los discípulos de Jesús, le dijeron a Jesucristo. ¿No se le hace familiar esta palabra que los apóstoles le han dicho a Jesús? Aumentanos la fe. ¿No usted le ha dicho algún día en sus oraciones: Señor, dame fe? ¿Sí? ¿Alguien ha hecho esto? ¿Sí? ¿Alguien le ha dicho: Señor, ayúdame a creer? ¿Sí? Eso no es malo, eso no es pecado, porque nos sentimos a veces sin fe y le queremos pedir a Dios fe. Pero la respuesta de Jesús
no fue esta más o menos así. La respuesta de Jesús no fue, sí, ven, déjame orar por ti. A ver, ¿cuánto necesitas? ¿Con eso o más? ¿Esa fue la respuesta de Jesús? No. ¿Qué le dijo Jesús a sus discípulos, a sus apóstoles? ¿Qué les dijo? Si tuvieses fe. Entonces, ¿cómo viene la fe? Entonces, ¿cómo obtengo mi fe? ¿Cómo puede ser que mi fe puede llegar a ser un grano o una semilla de mostaza? ¿Sí lo puede comprender? ¿Sí? Entonces dice aquí, entonces el Señor le dijo, si tuvieras fe como el grano de mostaza, ahora vea por favor lo que dice en su Biblia, podrías decir a este sicómoro. ¿Sabe qué es un sicómoro? Un árbol. Un sicómoro es un árbol. Y dice que usted le podría decir a ese árbol, desarráigate y plántate en el mar. Y vea la frase, que me encanta esta frase de Jesús. Y él obedecería. A ver si no descalabramos a alguien. Hijo, tranquilo. El niño dice que somos comparados con árboles, ¿cierto? Entonces, ¿a quién se le da una orden? ¿A un sicómoro? Usted ha visto, de repente usted se puede parar literalmente en un árbol y decir, arráncate. No se va a arrancar. Porque este ejemplo lo está poniendo Jesucristo hacia una persona. ¿Entiende ahora? Y se le da una orden a la persona para decirle lo que la persona tiene que hacer. Y esa persona, hay personas que están sembradas, que están arraizadas en malas costumbres, y la orden es, desarráigate de aquí por favor, y quiero que te plantes donde hay corrientes de agua para que des su fruto a su tiempo y su hoja no caiga. Pero cuando esa persona no obedece, ¿quién es el del problema? ¿La persona o tú con tu fe? ¿Se da cuenta? Porque dice Jesús, si tuvieras fe le dirías al sicómoro, desarráigate. Entonces, ¿cómo puedes medir tu fe? Cuando le das una orden a tus hijos que se callen y se tienen que callar. Cuando le das una orden a tus hijos y le dices, silencio ya, siéntate, y se sientan. Pero si batallas, necesitas ejercitar tu fe con ellos. Amén, ouch. Porque si no ejercitamos nuestra fe, y si la empiezo a trabajar con mis preciosas semillas que son mis hijos, pero ni mis hijos me obedecen, ¿cómo está tu fe? ¿Cómo? Entonces, cuando te alimentas de la palabra de Dios, no estás creyendo lo que dice la palabra de Dios, porque al darle una orden a los hijos, deberían desarraigarse de donde están plantados y moverse a un lugar donde se les indica, ¿cierto? Porque así lo muestra el Señor Jesús. Un sicómoro es un árbol, y me ha pasado porque gracias al Señor, gracias a Él y a la fe, porque he creído en Él, Dios contesta las oraciones y he visto la obediencia de muchos. Pero es una orden. ¿Comprende ahora? Dios está haciendo obras maravillosas. Nos permite ver todo esto. Imagínense si con esa medida de fe se puede hacer esto. Ahora imagínense con la fe más grande. ¿Entiende? Entonces es precisamente
lo que la Biblia nos enseña cuando hablamos de fe y de semilla. Ahora, le pregunto hoy, quiero que usted conteste a su corazón, ¿usted ya sembró su semilla de fe? Porque si usted todavía tiene su semilla en su manita, usted puede decir, yo tengo fe. Usted la tiene en su manita, pero no la ha sembrado. Y tiene que aprender a sembrar su fe. En la Biblia nos enseña estos ejemplos. Vamos a Mateo, por favor, capítulo 13, verso 31, y veamos un ejemplo nuevamente de cómo es la fe. Entonces, si yo siembro mi fe crecerá. La fe no se puede mantener en una pequeña semilla. La fe crece en la medida de tus desafíos, en la medida de tus problemas, en la medida de las circunstancias, en la medida de cómo educas a tus hijos. Tu fe va creciendo o tu fe se va secando. Pero necesitas comprenderlo. Mateo capítulo 13, versículo 31 dice, otra parábola le refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. ¿Qué se hace con la fe? Se siembra. Verso 32. El cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas. ¿Lo ven? Pero cuando ha crecido, dice que es la mayor de las hortalizas y dice que se hace árbol. De tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. ¿Tu fe de qué tamaño está? ¿Ya la sembraste? Entonces, ¿de qué tamaño estará tu fe? ¿Habrá rompido ya el grano o sigue enterrada? Si ya rompió el grano, tiene que empezar a salir, tiene que empezar a crecer. Y curiosamente nos está diciendo que cuando se hace árbol, vienen las aves del cielo. Y si se hace un árbol, por supuesto que el árbol produce fruto y el fruto produce semilla. Pero si su fe todavía no la ha sembrado, siémbrela. Y empiece a creer las maravillas del Señor. Usted tiene que sembrar su fe, creer lo que dice la palabra, sembrar la palabra, sembrar lo que el Señor dice en cuanto a su semilla del diezmo, sembrar a sus hijos para el reino de Dios, declararlos que son para Él y creer lo que Dios puede hacer en su vida, en su matrimonio, en su negocio. Pero si no lo cree, usted puede tener la Biblia, sus hijos, su dinero, sin creer. Y no hay fe, no habría fe. Entonces sería humanamente. Y la Biblia nos enseña aquí que cuando crece la fe, se nota porque se hace un árbol. Si no puede decir amén, haga así mismo. La Biblia nos dice claramente cómo es la fe. Vamos a Mateo 17. Esto, amados hermanos, esto es el desafío de sembrar. ¿Cuándo es el mejor tiempo para sembrar una semilla? ¿Cuándo? ¿Usted lo sabe? El mejor tiempo para sembrar, según los expertos, es desde ahora.
Curiosamente, en la Biblia aprendimos que Dios dice que manda su lluvia. Dice que Dios manda la lluvia y la nieve, dice que hace germinar la tierra. Y la tierra dice que produce semilla. Y dice que da semilla al que siembra y pan al que come. Y lo vimos. Pero si nosotros no aprendemos, amados hermanos, a sembrar, mucho menos la fe, entonces seremos creyentes sin fe. O sea, nos nombraremos creyentes sin ser creyentes. Seríamos creyentes convencidos por lo que vemos. Porque un verdadero creyente es aquel que cree sin verlo. Por eso es un creyente, porque no lo ve. Entonces en Mateo 17:14 dice, lo leemos del 13. ¿Sí? Mateo 17. Sí, vamos a leerlo desde el 13. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan Bautista. Mateo 17:14 dice, cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático. ¿Sí lo ven? Y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondió Jesús y dijo, oh generación incrédula y perversa. A ver, todos conmigo esa frase, todos conmigo. Oh generación incrédula y perversa. ¿Por qué Jesús dijo eso? ¿Quién intentó sanar a este lunático? ¿Quién? Los discípulos. ¿Podían? No. Jesús dice, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y este quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús, cheque, aparte. ¿Por qué vinieron Jesús aparte? Porque Jesús los había avergonzado en público. Estaban apenados. Porque Jesús lo dijo con fuerza, con energía, y él dijo, imagínense bien el papá con el hijo, directamente con el maestro, porque los discípulos no habían podido sacar a este demonio. Y entonces Jesús se enoja, Jesús se molesta, y él contesta, o sea, dice, oye, ¿qué empezó? ¿Por qué? O sea, tengo que estar haciendo yo las cosas. A ver, tráiganlo pues para acá. ¡Pum, pam, pum! Lo sacó. Listo. ¿Sí ven la historia? Y ya apenados los discípulos, exhortados, regañados, avergonzados, aparte le preguntan a Jesús y le dicen, oye Jesús, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo, por vuestra poca fe. ¿Sí les dijo eso?
O les dijo, porque no has terminado discipulado 8. Porque no se han bautizado. No. Porque todo radica en la fe. ¿Por qué? ¿Por qué no pudimos, Jesús? Pues por su poca fe. Porque de cierto digo que si tuvieses fe como el grano de la mostaza, dirías. Y me llama la atención la frase decir. Porque anteriormente Jesucristo, en el Evangelio de Lucas, enseñaba de que se puede decir al sicomoro, decir, desarráigate, plántate acá hay un mejor lugar para que seas productivo. Cuando no sabemos decir o dar órdenes, hace 8 días enseñábamos que si el padre le cuesta trabajo corregir a sus hijos, sería bueno que sus hijos se asegure usted de que sean hijos de Dios, porque Dios no va a titubear. Porque si un padre titubea, no da la orden como tal. ¿Se da cuenta? Y por eso Jesús aquí Él está diciendo, si dices, le dices al sicomoro, le dices aquí, ¿a quién le está diciendo aquí? Al monte. Y vean, el monte, ahora nos imaginamos que un árbol, no, un monte lleno de árboles. ¿Está comprendiendo eso? Se le da y le dice, pásate de aquí allá y se pasará y nada os será imposible. Pero nuestra fe, como no la sembramos, dudamos, en muchas cosas dudamos. Y batallamos como creyentes, batallamos como cristianos, batallamos como hijos de Dios, y batallamos con enfermedades, batallamos con la economía, batallamos con los hijos, batallamos con la gente porque no creemos. Y se le batalla, pero si usted cree, usted no batallaría. Usted se sentaría, se cruzaría de manos, orar al Señor y decirle al Señor, Señor, tú tienes el poder para lograr, para poder cambiar a esta persona, para poder hacer que mi hijo, mi hija, mi vecino, mi vecina, tu iglesia, mis finanzas, mi negocio crezcan. Pero cuando no hay fe, vemos las circunstancias difíciles y decidimos cerrar el negocio porque ya no hay. Decidimos darle mejor así al hijo, a la hija, tú ya estás mal, ya no sirves, ya no vas a cambiar. No, necesitamos creer y creer que Dios puede hacer grandes maravillas, pero si usted no cree, dígame, ¿quién lo hará? ¿Quién lo hará? ¿El pastor? ¿Jesús? Jesús tenía fe. Jesús se enojó con sus discípulos y les dijo, generación incrédula y perversa. Así les dijo. Estaba molesto. ¿Por qué? Porque ven, te voy a llevar. ¿Por qué te llevo? Porque yo no puedo. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta? Declare, entregue, siempre, confíe que Dios va a abrir las ventanas de los cielos y derramará bendición hasta que sobreabunde. Declare que sus hijos serán hijos entregados a la palabra de Dios. No dejen de orar por ellos, no dejen de insistirles a que lean la palabra, a que se comprometan a las cosas del Señor. No dejen de hacerlo. Pero si usted se cansó y dice, no, ya no más,
esto se acabó. Eso le hace sentir el enemigo. Pero la palabra de Dios nos dice: esfuérzate, esfuérzate, tienes que esforzarte y también tienes que ser valiente. No temas, no desmayes. Esas son las palabras de Él, esas son las palabras de Dios a un hombre que iba a enfrentar unas circunstancias difíciles, no como las nuestras, pequeñitas. Y si usted tiene una fe como el grano de la mostaza, imagínese, se acaban los problemas. ¿Está aquí? Pero cuando no hay fe, es que mis problemas, tenemos más problemas que fe. Tenemos más enfermedad que fe. Hablo más de mi enfermedad que de mi fe. ¿Se da cuenta? Hablo más de mis problemas que de mi fe. Entonces, no he sembrado mi semilla, no he sembrado la preciosa semilla que es la palabra de Dios. Siémbrela, siémbrela, riéguela, cuídala, protégela, abónela, inviértale. No nada más digan: ya la sembré, a ver qué pasa. No, hay que sembrarla. La frase dice: y nada os será imposible. ¿Se da cuenta? Nada será imposible, nada. Según la Biblia dice que al que cree todo le es posible, ¿cierto? Eso es lo que dice la Biblia, al que cree. Y Jesús está diciendo aquí: nada va a ser imposible, nada. ¿Usted puede creer en esto? Ay, pero es que quién sabe, porque pues, luego no hay. Si Dios nos enseña a través de su palabra el poder creer, imagínese las maravillas que usted haría. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿qué hay que hacer, amados hermanos? ¿Qué hay que hacer? ¿De qué tamaño está tu fe? ¿Cómo podemos probar tu fe? A ver, vamos a hacer una preguntita, ¿está bien? ¿Cuántos de los que están aquí quieren probar su fe? Levanten su mano los que quieren probar su fe. Uy, bien poquitos. A ver, pero hágasela así como si tuvieran ganas de levantar. Como si tuvieran fe, levanten su mano. Díganle a su mano: arriba, hermano. Eso, así. Denle una orden al menos. Sí, a ver. Ahora sí que manos arriba. Eso es, muy bien. Vale. ¿Se animarían a echar fuera un demonio? Los que levantaron la mano. ¿Saben qué es eso? ¿Saben qué es? ¿Saben lo que implica? O sea, por eso Jesús no les decía la cátedra de lo que implicaba, porque era la orden y la autoridad con que los discípulos apóstoles tenían que ir. Ay, no. ¿Cierto? Si le tiene miedo, le va a tener miedo a un demonio. O va a decir: si mi hijo no me obedece, no va a ser un demonio. ¡Auch! ¿Se da cuenta? Como papá debe de tener la convicción de lo que Dios quiere hacer en su vida. ¿Se da cuenta cuando la fe es preciosa y se vuelve activa? ¿Se da cuenta que usted podría usar su fe y sus hijos podrían estar en la iglesia? No escuché muchos amenes, así como si quisieran. Pero es la fe. Ay, es que yo no quiero ir a... No te estoy preguntando, vamos. Dirías: desarráigate de aquí, levántate de ese sillón, levántate de esa cama y vamos. Dice: no quiero ir. Está bien.
Al demonio se le manda, se le ordena que se salga. A los hijos se le manda, se le ordena para que se levanten y hagan. Y eso es lo que tenemos que hacer. Eso, porque es fe. Se cree. Y uno cree lo que puede hacer con la fe. Dios, o sea, Jesucristo no dudaba en nada. En nada. ¿Sabe que tenemos enemigos? Hablo de la fe. La fe tiene sus enemigos. Aquí vienen. Vean. Los enemigos de la fe es el miedo. Ay, no, como un demonio, no. ¿Verdad? No, mejor no me comprometo tanto, porque no, es cuando oras más te vienen más problemas, cuando te comprometes más vienen más problemas. El miedo te paraliza, el miedo no hace que te comprometas, porque cuando empiezas a comprometerte vienen los desafíos y viene tu prueba de fe. Tienes que pasarla. Pásala, si no la vuelves a repetir y la vuelves a repetir y va a pasar los años, vuelven a pasar y dices no, mejor de lejitos, es que ya lo experimenté y me dolió. Por eso, porque la fe se prueba y van a probar tu fe. Como en la escuela, la tabla del 8, la del 7, y uno temblaba y uno, pase al pizarrón, pase al pizarrón. El que agachaba la cabeza, no. Tú que estás allá atrás, pasa al pizarrón. Tu prueba, ¿cierto o no? Tu prueba. Y entonces el Señor te ve y dice, a ver, ¿quién? Alguien agacha la cabeza y dice, tú que agachaste la cabeza, pasa, voy a probar tu fe. No, Señor, te voy a ver aquí la traigo, mi manita. La fe se prueba y el miedo es uno de los enemigos. Cuando entramos en miedo, cuando entramos en favor, ¿y qué va a pasar? ¿Y qué va a suceder? A lo mejor me corren de mi trabajo, a lo mejor esto, a lo mejor aquello. Y el miedo se apodera del cristiano y empieza a perder su fe. Otro de los enemigos de la fe es la duda. Cuando empiezo a dudar, cuando las cosas empiezan a ir mal, y entonces empiezo a dudar, y entonces me empiezo a cuestionar, ¿será que Dios estará conmigo? ¿Será cierto lo que predicó el pastor? Cuando empezamos a diezmar y les decimos, hermano, diezme, comprométase, Dios le va a abrir las ventanas de los cielos, Dios lo va a hacer. ¿Será cierto? ¿Lo hago o no lo hago? Y si no es verdad, no va a quedar sin dinero y no tengo. El desafío que Dios nos prueba. Y Dios nos va probando, nos prueba en los hijos, nos prueba en el dinero, nos prueba nuestra lealtad, nuestra fidelidad, a ver qué tal andamos. Otro de los enemigos de la fe es el desánimo, porque cuando vemos que las cosas no están saliendo bien, me empiezo a desanimar y empiezo a dudar y empiezo a mencionar, no es cierto, no fue verdad lo que me dijeron, pero fueron los enemigos los que te desanimaron, tu miedo, tu duda, tu desánimo. Y los problemas y situaciones difíciles son los enemigos que te van a hacer titubear. Es ahí donde tienes que aprender a no dudar y sembrar la palabra de Dios, a no dudar y seguir diezmando, a no dudar y seguir dando por tus hijos, a no dudar y seguir creyendo, aunque las cosas no vayan bien, seguir adelante. Pero uno piensa, es que ya me está yendo mal, sigue creyendo. Tienes que ser constante en la oración.
Tienes que compartir la palabra de Dios con alguien que no conoce de Dios. Tienes que enseñarle a tus hijos a ser fieles con Dios y la iglesia. Tienes que ser fiel en tus ofrendas y en tus diezmos. No solo cuando hay, sino hasta cuando no hay. Es ahí la prueba de la fe. Pero uno piensa, cuando yo platiqué con un hermano, yo le hablaba de mi fe, yo le dije, yo soy un hombre de fe. Y él me decía, yo también tengo fe. Pero él traía muchísimo dinero en las bolsas. Y yo le dije, no hablo de esa fe. La fe, cuando no traes nada de dinero en las bolsas y te mueves con 7 pesos en toda una semana y no se acabaron los 7 pesos y comí hasta camarones. ¿Se dan cuenta? Pero es la fe. Viajé hasta Ojo de Agua, hasta San Juan de Tehuacán y no se acabaron mis 7 pesos. Toda la semana con 7 pesos, el Señor me bendijo toda esa semana y mis 7 pesos intactos. El Señor proveyó para todo, para todo. Pero necesitamos creer. Es que no tenemos porque dudamos. No tenemos y sufrimos y batallamos financieramente también con las enfermedades y seguimos batallando. Tenemos que aprender a medir nuestra fe. Déjame hacerte una pregunta. ¿Eres maestro o discípulo? Si eres maestro, tienes que aprender esto que te voy a decir. Cuando el discípulo de tu discípulo está discipulando, es donde estás llevando mucho fruto. Si eres alumno, tienes que aprender esta frase, porque tienes que tener un discípulo. Los alumnos. Yo sé que el tema es para toda la iglesia, amén. Pero solamente escucho la voz de mi amada esposa. Es como si me estuviera echando porras. Amén. Adelante, sigamos. Amén. Comprendamos esto. En la historia de Marcos, capítulo 4, 26 al 32, hay una historia de unos hombres que van en una barca. En esa historia, ellos van navegando. Marcos 4, 36 al 32. Y cuando ellos van navegando, la Biblia dice que había tormenta. El mar se movía, se sacudía, golpeaba la barca. Curiosamente, Jesucristo dice que va caminando sobre el mar y uno de los discípulos, uno de los apóstoles le dice, si eres tú, permite que yo vaya hacia ti. En Marcos capítulo 4, verso 26 al 32, nos muestra ese ejemplo. Y muchos de nosotros prácticamente vemos este ejemplo como un ejemplo en donde nosotros tenemos que aprender a creer en las cosas de Dios. Perdón, es Marcos 4:26, pero habla nuevamente de la semilla, ¿cierto? Decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Entonces tenemos que aprender a sembrar la semilla. Usted no se preocupe cómo va a crecer, pero en la historia nuevamente que les estoy platicando, versículo 35, de ahí mismo, ¿sí lo ven? En aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también
con él otras barcas, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaron. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Levantándose reprendió el viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decía uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Y este ejemplo, esta parábola, precisamente los desafíos que tenemos nos hacen pensar, cuando el apóstol Pedro va caminando sobre el mar, dice la Biblia que Pedro se hunde y empieza a hundirse. Y Jesús, al tomarlo del brazo, lo saca y le dice Jesús a Pedro: ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? Y vemos la historia en donde nuevamente, amados hermanos, las semillas se tienen que sembrar. Van a venir problemas quizá, dificultades quizá, pero tenemos que aprender a creer en el Señor. Déjeme decirle que la Biblia menciona algo de la fe. Prácticamente en todas las escrituras nos habla de fe y nos habla de creer. En el libro de Hebreos capítulo 11, todo el capítulo habla de fe. En Santiago capítulo 2 nos dice que la fe sin obras está muerta. Tenemos que aprender a creer. En la Biblia hay grandes hombres que el libro de Hebreos menciona de lo que hicieron por su fe, porque sembraron su fe, porque a pesar de las circunstancias ellos, no dejaron de creer. Abraham creyó a Dios, salió de la tierra donde vivía, le creyó a Dios que le daría un hijo. ¿Y quién? Así lo creyó. Y así sucedió, porque lo creyó. Moisés también le creyó a Dios cuando Dios le dijo que lo iba a escoger para liberar a su pueblo Israel de Egipto. Y así lo creyó. Cruzó el mar. Y vemos cómo un hombre de fe se mueve. Noé obedeció. Cuando Dios le dijo que iba a venir un diluvio, lo creyó y construyó en el arca y se salvaron. Yo quiero mencionar y decir, su nombre podría estar en la historia de hombres y mujeres de fe, pero necesita creer. Por eso la Biblia nos dice en Santiago 2 que la fe sin obras está muerta. Y tiene uno que aprender a creer. Si nosotros no creemos en lo que Dios dice, vamos a ser unos creyentes convencidos por lo que lo vemos. Y Dios no quiere creyentes convencidos. Dios quiere creyentes que vean las cosas por fe. Aunque usted no lo vea, tiene que aprender a creer. Santiago 2:19 dice así: ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Necesitamos aprender a creer, no solamente a que Dios es uno y Él existe, sino a tener un fruto de acción. Debe de aprender a creer. Debe de aprender a creer en lo que Dios está diciendo dentro de las Escrituras. Las Escrituras se escribieron para que sea alimentada nuestra fe. ¿Quiere que su fe sea alimentada? Tiene que aprender a creer.
Un verdadero creyente, por eso se llama creyente, porque cree, porque tiene fe, porque tiene fe de que su vida es transformada, porque tiene fe y sirve a otros, porque tiene fe y sirve a su iglesia, porque tiene fe y ha creído en las promesas de Dios para su familia, sus negocios y sus finanzas. Ese es un creyente. Cuando nos decimos creyente, pero dudamos, entonces no somos creyentes. Estamos dudando y dudamos mucho. Por eso yo le animo, amado hermano, hermana, a creer. ¿Tiene usted su fe? Siempre, siempre. Empiece a ver los resultados de su fe. Con que su fe sea el grano de la mostaza, recuerde la clave, dirías. Empiece por sus hijos. Empiece por sus hijos. Empiece a darle órdenes a sus hijos para que obedezcan. Empiece a darle órdenes a los demonios para que se vayan de su hogar, para que se vayan de su negocio. Empiece a darles órdenes y empiece a creer lo que Dios dice. Entregue su vida al Señor y declare que usted será una persona con una vida transformada para Él. Empieza a declarar que usted servirá para Dios, para enseñarle también a otros. Aprenda a servir en su iglesia. Busque la área para servir y diga: yo necesito estar sirviendo en mi iglesia. ¿Qué hay que hacer? Crea en el Señor. Crea. Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Amado Dios, queremos darte las gracias por tu palabra. Agradecemos, Señor, por tus misericordias. Agradecemos por todo, Señor, lo que haces por cada uno de nosotros, por tu palabra, Señor. Ayúdanos a creer. Ayúdanos, Señor, para que podamos seguir creyendo en lo que dice tu palabra. Que tu palabra sea sembrada en la vida, Señor, de nuestros hijos, de nuestros vecinos, de nuestros amigos. Y que nos ayude, Señor, para que no dudemos, para que no tengamos miedo, sino para que podamos seguir sembrando tu palabra con aquellas personas que no te conocen. Que seamos obedientes a ti, Señor. Que seamos obedientes, Padre, a las cosas que nos enseñas en tu palabra, para que también encaminemos a nuestros hijos, Señor, siempre a tu palabra, y puedan crecer y tomar un ministerio en tu iglesia, Señor. Que podamos creer, Señor, que nuestros hijos serán servidores tuyos, Señor. Y Padre, también, Señor, que podamos seguir siendo fieles en las ofrendas, en los diezmos, Señor. Y que aprendamos, Padre Celestial, a permanecer en tu palabra, Señor. Que nuestra fe la sembremos, Señor, y creamos en todas estas maravillas, Señor, que tú nos dices a través de tu palabra. Te damos a ti la gloria, te damos a ti la honra en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.